por lo general, ese termómetro que tienen allí siempre les dice, epa, váyase más arriba, que es ese termómetro que llaman el culillómetro. El culillómetro. Ese es el sensor más importante que tiene el ser humano. Y en la medida que usted avanza con más velocidad, él le dice, suba un poquito más. Y en la medida que el avión es más grande, suba otro poquito más. Y hasta ahora los pilotos más expertos, la altura de confort, que así se llaman, que emplean para hacer vuelos en ataques a baja altura, está en el orden de eso, pues de 50 metros a 100 metros. Es decir, 300 pies, 150 pies. 50 pies tiene que ser un piloto extremadamente osado, extremadamente experimentado. Y esa altura era la que llegaba ese avión, supuestamente. Eso quiere decir que es imposible que haya sido un avión que se haya metido contra el Pentágono. Y el mundo entero creyó y sigue creyendo que hubo unos suicidas locos y además árabes. No eran gringos, ni eran colombianos como eran antes, ni chinos tampoco como eran antes. Porque antes todos los malos eran chinos, eran amarillos. Después fueron rusos, ahora son árabes. Árabes que se supone, de acuerdo a la cultura del modelo, son brutos porque no son occidentales. ¿Cómo es posible que un piloto con esas características haya volado ese edificio? Eso es parte de lo que algunos autores llaman las famosas armas silentes. Armas silentes para guerras silentes. A partir de allí se le dio un cheque en blanco a la potencia hegemónica del mundo para que interviniese en cualquier parte del planeta. Y una ley, que era una ley nacional, la ley Patriot, se hizo ahora ley universal. Es como si el presidente Chávez dijera ahorita, bueno, la ley orgánica del trabajo, esa que nosotros hicimos que es bien revolucionaria, ahora se tiene que aplicar en todo el mundo. Igualito. La ley Patriot, que es una ley de los Estados Unidos, ahora se aplica a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Qué trajo como consecuencia ese terrible e irracional hecho de violencia propio del modelo capitalista? Que es tan perverso que no solo comete el evento, sino que nos engaña, nos miente, nos vive embaucando en propuestas inexistentes, virtuales, que ponen ahí en la franja de la duda si es real o si no es real el tema de la realidad concreta. Y por ahí nos mantienen controlados, que es uno de los objetivos principales de todo modelo, el control, el dominio. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo fundamental. Y para ello utilizan todas las herramientas, absolutamente todas las herramientas. Esta es la más peligrosa, la publicidad. El arma más letal que tiene el enemigo es precisamente Hollywood. La publicidad, el hedonismo, la banalidad, la frugalidad. Él no me importa, ¿para qué me interesa a mí que si ese avión explotó por allá? Yo lo que quiero es comprarme mi BlackBerry, el número 48, que es lo último que trajo el barco, no ese vergatario chimbo que venden en CanTV. O el iPhone ese que es arrechísimo. No. Eso me preocupa más que ver cómo Carrizo evitamos que producto de estas mentiras, producto de estos conflictos, producto de estas guerras, nosotros podamos garantizarle no solo la vida a nuestros hijos, sino a nuestros nietos. Y cuidado si la nuestra también. Cuidado si la nuestra también. Hay un informe del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que tuve ya la oportunidad de ver cuando trabajaba en Naciones Unidas, allá en Centroamérica, hecho por allá por el año 68, creo, 68, 65, que planteaba que la hipótesis de conflicto más importante de Estados Unidos para el año 2015, es decir, pasado mañana, era la carencia de agua. La carencia de agua, el agua potable, que cada día es menos y cada día hay más demanda, porque hay toda una estructura perversa, un círculo vicioso, perverso, que ha hecho pues que se deteriore más el ambiente, se deterioren más los recursos naturales, y la otra fuente de energía que todavía como que no controlamos muy bien, que es la energía social,
entonces poder someterla. Porque el objetivo es uno solo, el control de la energía natural y la energía social. La energía natural que nos dan los recursos de la naturaleza, el agua, el aire, el sol, el petróleo, el gas, el carbón, todos sus derivados, y la energía social, que es esa fuerza racional, consciente, que mueve el mundo y que toma decisiones. A esa gran fuerza mundial que toma decisiones, hay que controlarla, hay que dominarla. Y el mecanismo, el de facto, es el miedo, el terror. La ley Patriot, las Torres Gemelas, el Pentágono. Nadie habla del suceso del Pentágono cuando el incidente de septiembre. Nadie lo menciona. Nadie dice nada. El segundo video que venía allí era un general Clark, creo que era, que de alguna manera, pues, por X razón, se atrevió a dar unas declaraciones allí en una emisora norteamericana y desnudó toda esa propuesta bélica que estaba prevista después de estos accidentes, que estaba prevista. Y uno de los últimos países que estaban en la lista de esas conflagraciones era precisamente Siria y Venezuela. Después de Siria, Venezuela. Era importante mantener el control de todos los países o de la mayoría de los países con reservas energéticas naturales para poder garantizar el modelo voraz, feroz de las grandes potencias, no del mundo, de las grandes potencias. Interesante leerse por allí a un señor que es muy de derecha, por cierto, muy de derecha, Daniel Stulin, que sacó 2 libritos por allí que casi no se ven, Los secretos del Club Bilderberg y La verdadera historia del Club Bilderberg. Cómo Stulin se atreve a denunciar, de alguna manera, cómo este grupo de los 300 ha venido planificando desde el año 54, todo lo que son los mecanismos de control de la población mundial para garantizar la energía que permita la vida a su modelo. Contra eso es que nos estamos enfrentando. Contra eso es la propuesta que Hugo Chávez ha lanzado al mundo, no solo al país, al mundo. Porque esta propuesta arranca precisamente con 5 grandes planteamientos que, más allá de verlos como objetivos históricos, creo que deberían ser como líneas históricas, fundamentales, vitales, necesarias, construir para poder avanzar en un mundo relativamente distinto, en un mundo relativamente sano, en un mundo relativamente bueno y sostenible para todos y para quienes nos van a anteceder. Son aplicables en cualquier espacio del planeta, Sin embargo, Hugo Chávez las aterriza al contexto venezolano, las enlaza, las empalma en una visión holística a lo interno y sistémica a lo externo. Holística porque articula precisamente todos los eventos que desde el punto de vista social, político, económico se dan en nuestro país, pero no lo desvincula de lo internacional, del planeta, y simplemente hace eco a ese mandato de la Constitución que en el preámbulo establece, en el segundo párrafo, de manera magistral recoge allí el poeta Gustavo Pereira la frase que dice: no solo es democrático el gobierno, sino que es democrática la sociedad. Y al ser democrática la sociedad, dice luego la exposición de motivos, cuando interpreta el preámbulo de la Constitución, han de ser democráticos todos los procesos inherentes a esa sociedad. Eso es el socialismo, abiertamente planteado, sin escaramuzas, sin escondrijos, sin disfraces. Un socialismo que nos están invitando a construir, es decir, una opción alternativa a este modelo que acabamos de ver
y que se ha sostenido en los 380, casi 400 años que tiene, como consecuencia de conflictos permanentes. De conflictos permanentes. Hablaba yo hace poco con el presidente de la empresa de cómo fueron aplicando leyes propias de las ciencias puras, como la física, luego la electrónica, a las ciencias sociales. Y de hecho allí el gran error de las ciencias sociales, que asumieron ese patrón de comportamiento como si fueran ciencias puras, pues, porque así lo fueron vendiendo, como si el sujeto u objeto de esa ciencia fuera el mismo que el de la física, por ejemplo, o el de la biología, o el de la matemática, que tienen comportamientos predecibles, casi que concretos, reales, en situaciones determinadas. En el caso de las ciencias sociales no es así, pues, porque el ser humano es dinámico y es complejo. Lo que quiere decir que la reacción de un pullón que le dé uno con una aguja a la compañera aquí, a lo mejor no es la misma que la reacción que va a tener la compañera de al lado, o el compañero que está allá de pie, o el otro que se está durmiendo por allá bostezando, o el otro que estaba por aquí echando chistes. Es distinta. Y a lo mejor se dan las mismas condiciones. Pero entonces fueron aplicando e impusieron una regla, una norma, de que sí, el comportamiento de las ciencias sociales es idéntico al de las ciencias puras. Y ellos hacían analogía precisamente a respuestas que de la física y de la electrónica se daban en eventos vinculados a la energía y lo aplicaban a la ciencia económica, y provocaban lo que llaman los test shock o los shocking test, los test de choque, que se aplica a una estructura física, tiene un comportamiento, vamos a meterle shock, pruebas de shock al pueblo, a la sociedad, ver cómo reacciona y vamos a medir los resultados. Esto fue un testing shock o un shocking test. Esto fue una prueba de choque. Vamos a meter un sacudón a la sociedad mundial, vamos a ver cómo reacciona y sobre la base de la reacción, que es predecible, porque se supone que debe haber una respuesta determinada, entonces tomamos un conjunto de medidas que ya las tenemos controladas. Y sobre la base del acompañamiento de una gran campaña mediática, entonces alcanzamos el objetivo. Logramos disuadir, logramos imponer la medida. Entonces usted iba para Miami cuando era el 12-13 de septiembre y tenía 600,000 guardias nacionales en el aeropuerto de Miami y usted decía, coño, qué chévere es Miami, qué seguro es. Aquí sí cuidan a uno. En cambio usted llegaba aquí al aeropuerto de Maiquetí y veía 3 guardias que le pedían la cédula y le decían para revisar la maleta, usted terminaba mentándole la madre al guardia, pues aquí son unos arbitrarios, etcétera, etcétera. Allá en Estados Unidos sí son chéveres. Así le dieran 2 cachazos o le dieran con una mazmorra, como le hicieron al hijo de un general de la Fuerza Aérea, que le vaciaron el ojo porque asumieron que era un delincuente, y como han hecho con miles y miles de personas de origen árabe que presumen, porque la simple presunción de un delito me permite y me da potestad para actuar de manera